Hola, soy Moisés. Bienvenido al lugar donde las preguntas son más importantes que las respuestas. Hoy quiero hacerte una pregunta que probablemente te has hecho alguna vez, aunque quizá no en voz alta. ¿Se puede dudar y tener fe? A primera vista, tener convicción y dudar parecen ideas opuestas. ¿Cómo puedes estar seguro de algo y al mismo tiempo no estarlo del todo? Justamente por eso hoy exploraremos esta tensión. Al final del video descubrirás que quizá no se trata de una oposición entre dos ideas, sino de una nueva perspectiva para vivir tu fe. ¿Listos para pensar, creer y volver a preguntar? En varios círculos cristianos, dudar se ha equiparado a fallar, a no tener suficiente fe. Pero eso supone que la fe es solo conocimiento. En otras palabras, saber algo, o más bien todo lo relacionado con el cristianismo, con total seguridad basado en la Biblia. ¿Es esto fe absoluta? ¿Tiene más fe el erudito teólogo que lo sabe todo? Porque de ser así, la inteligencia artificial sería la que más tiene fe en todo el mundo. Es natural pensar esto, entendiendo que en la propia Biblia encontramos un pasaje que dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, ¿qué significa realmente tener certeza y convicción en este contexto? ¿Habla de una seguridad intelectual o más bien de otra cosa que no tiene que ver con saber todo sobre la Biblia y sobre Dios? Hoy quiero invitarte a que desmenucemos juntos esta tensión que podríamos encontrar, porque quizá no estamos frente a una contradicción entre fe y duda, sino ante una oportunidad de entender la fe de una manera más profunda. Y para eso vamos a detenernos en una figura clave, o al menos para mí en las últimas lecturas que tuve el año pasado, y no es más que el filósofo danés Søren Kierkegaard, padre del existencialismo cristiano, porque él decía que la fe no es certeza lógica. En su obra, Temor y Temblor, publicada en 1843, que tengo aquí, que me gustó bastante, él reflexiona sobre Abraham, el llamado padre de la fe. Una historia que encontramos en el primer libro de la Biblia, el Génesis, y narra el caminar de un hombre que obedece a Dios sin tener garantía alguna, sin pruebas, sin explicaciones. Para Kierkegaard, cita textual, la fe es una paradoja, es un milagro, un salto al absurdo, no porque sea irracional, sino porque la fe está más allá de lo que la razón y nuestra mente puede explicar por completo. Dice en su libro, te leo: solo cuando el individuo se ha vaciado en lo infinito, solo cuando se ha alcanzado ese punto y solo entonces puede aparecer la fe. Esto significa que la fe surge cuando dejamos atrás nuestras seguridades superficiales y nos abrimos al misterio, a lo desconocido, a lo que no podemos controlar ni entender del todo, como el infinito. La duda entonces no es enemiga de la fe, sino parte del camino que nos lleva a una confianza profunda y existencial en Dios. Quien cree no lo hace porque ha resuelto todas sus preguntas, sino porque decide avanzar incluso cuando no tiene todas las respuestas. Por eso decía que la duda no destruye la fe, la hace posible. En la Biblia hay un pasaje que me gusta mucho y que tuve la oportunidad de estudiarlo en profundidad durante el semestre, este último semestre en el seminario, en la asignatura llamada Literatura Juanina. Aprovecho de saludar a mi profesor Mauricio Pino. El pasaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Se trata del momento en que Tomás, uno de los discípulos, escucha que Jesús ha resucitado, pero aún no lo ha visto con sus propios ojos. Entonces Tomás dice una frase bastante fuerte. Él dice: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mi mano en su costado. Una semana después, yo asumo que para darle tiempo para vivir sus dudas, Jesús se le aparece. Y no lo reprende, no lo avergüenza. Él solo le dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Esta frase en el original escrito en griego se puede traducir textualmente así: y no te estés convirtiendo en alguien que no confía, sino en alguien que cree. Es decir, no te conviertas en incrédulo, sino en creyente. Y esto es profundamente hermoso, porque la respuesta de Jesús ante la duda no es el rechazo, es una invitación. Él ve que Tomás se encuentra en una encrucijada de fe en su vida. ¿Qué hacer con esta duda? ¿Alejarme o acercarme?
Jesús hace una invitación a seguir caminando con él. Y lo más impactante es que Tomás nunca mete sus dedos en las heridas. Esto es relevante. No necesita confirmar todo con evidencia. Solo necesita un encuentro real con Jesús. Y desde ese encuentro, él exclama la frase más potente de todo el Evangelio: Señor mío y Dios mío. Tomás, el que dudaba, termina siendo el que proclama con mayor claridad quién es Jesús. Y eso nos dice algo clave. Jesús no teme nuestras dudas, las toma, las transforma en verdaderas declaraciones de fe. Y aquí es donde todo encaja, porque la historia de Tomás no es una excepción, es un espejo. Porque todos en algún momento somos Tomás. Todos dudamos, cuestionamos, nos resistimos a creer simplemente porque otros nos lo dijeron, así como él con sus amigos, los discípulos, que le dijeron que Jesús había resucitado y él no lo creía. Pero lejos de alejarnos de la fe, este momento puede ser justamente el punto de partida hacia una fe más consciente, más real, más humana. Es una realidad. Hoy, en el pleno siglo XXI, ya no creemos por inercia. La fe ya no es simplemente la herencia cultural de una sociedad mayoritariamente cristiana ni la tradición familiar de padres o abuelos creyentes. Es así, nos guste o no. Pero esa no es necesariamente una amenaza, el que todo esto sea así. Es realmente una gran oportunidad. El filósofo canadiense Charles Taylor, en su obra A Secular Age, publicada en 2007, describe esta realidad como la condición secular. Un contexto donde la fe ya no es la única opción disponible, ni la predeterminada. Pero según Taylor, eso no debilita la fe, la purifica. Porque ahora la fe ya no se recibe pasivamente como herencia como en los siglos pasados, sino que se elige personalmente. Y cuando se elige desde la libertad, atravesando preguntas y dudas, esa fe deja de ser una costumbre y se convierte en una verdadera convicción. No una certeza absoluta de todos los puntos, sin grietas, sino una confianza que ha pasado por el fuego de la reflexión. Una fe que ha sido pensada y por eso puede ser vivida. Y aquí quiero decirte que si tú tienes una fe firme y nunca has dudado, me alegra profundamente. Tu camino también es válido, pero quizá este video te ayude a comprender mejor a quienes necesitamos pasar por la duda para llegar a la fe. Así que si estás en una etapa donde no tienes todas las respuestas, no te angusties. No estás perdiendo la fe. Cambia esa forma de ver ese proceso, porque quizá no es eso. Quizá es que realmente la estás encontrando. Porque fe no es cerrar los ojos para no ver. Es abrir el corazón incluso cuando no todo se entiende. Y aquí en este canal creemos que hacer preguntas también es una forma de orar. En este video partimos con una pregunta incómoda, pero importante. ¿Se puede dudar y tener fe al mismo tiempo? Descubrimos que aunque culturalmente se ha visto la duda como una debilidad, tanto la filosofía como la teología y la misma Biblia nos muestran otra cosa. Kierkegaard nos enseñó que la fe no es certeza lógica, sino un salto al misterio. Y el relato de Tomás nos recordó que incluso quien duda puede llegar a hacer las declaraciones de fe más profundas. Hoy vivimos en una época donde la fe ya no se impone, se elige. Y eso hace que creer, cuando es una elección libre, atravesada por preguntas, sea más auténtica. Porque la fe no se opone a la duda, se nutre de ella. Así que si alguna vez has dudado, no estás solo. Tal vez, como Tomás, estás más cerca de la fe de lo que imaginas. Te invito a seguir explorando, reflexionando. Y si este video resonó contigo, suscríbete, dale un like a este video mientras sonríes y compártelo a quien tú crees que le gustaría escucharlo. Y como siempre, te regreso la pregunta y déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que pasar por la duda para llegar a la fe? ¿Estás batallando actualmente con alguna duda intelectual para poder vivir tu fe? Te leo. Chao, chao.